del saber, Sí. pero con la ciencia, el arte del saber, el arte del conocer, el arte de preguntarse, pero en ciertas cosas de lo que vivimos a día de hoy, lo que seguimos viviendo, parece que ya la gente no puede cuestionarse mil cosas, la gente no puede pensar, la gente no puede saber, no hay debate científico, no hay debate empírico, ahora solo es, tienes que opinar de una manera, en todas las líneas, da igual el tema, no importa. Esto es así, porque si no eres así, pues eres un negacionista, machista, terraplanista, o sea, todo conocimientos, palabras usadas para la denigración, es el enfoque. Luego, evidentemente, Claro. cada uno hace lo que quiera. ¿Por qué desde tu punto de vista la ciencia ya no es saber, ya no es conocer, ya no es cuestionarse cosas? El hecho de no poder comprender y aceptar injusticias que la gente aparentemente las tomaba como naturales y como parte de la vida. Es decir, intenta explicarle a un chico de 3, 4, 5 años la guerra, mirá la reacción que tiene y te vas a dar cuenta que quizá como no está contaminado tanto por la cultura y por los paradigmas, le va a ser muy difícil comprenderlo. Las han profanado, les han sacado esa calidad de trascendente, de interesante que han tenido y tenés un JP Morgan que te dice, Alberto, los millonarios no usan la astrología, los multimillonarios sí la usan. El disidente, el despierto, desde la ciencia o desde lo que tú nos puedas contar, ¿nace o se hace? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo estamos hablando de una familia que te dejó de hablar porque no quisiste hacer tal o cual cuestión sanitaria. Estamos hablando de un trabajo en el cual te echan porque no tenés tal o cual carnet. Por lo visto, podemos ir a Marte y a la Luna, pero no podemos ir a la Antártida. ¿Pero qué pasa en este mundo? Bueno, Rafa, cuéntanos cómo desde la voluntad individual, ojo que me quedo con los conocimientos, ¿cómo conectaste con la Tierra? Claro que hace 100 años el cuento del que el barquito se alejaba en el horizonte y eso significaba que estaba pasando por la curvatura era efectivo. Hasta que hoy con una cámara Nikon P900 hacemos zoom y el barquito vuelve a aparecer. Entonces ahí estamos en un problema. Pero eso es porque la casualidad cósmica hizo que el Sol sea 40 veces más grande que la Luna, perdón, 400 veces más grande que la Luna, pero esté 400 veces más lejos. Entonces esa casualidad cósmica hizo que solamente desde Tierra lo veamos en palabras de Sigmund Freud. Hubo 3 heridas al ser humano, espirituales, ¿no? Al espíritu del ser humano. La primera es la de Copérnico, que nos dijo que nosotros no somos el centro, ¿sí?, de lo creado, sino que nos estamos moviendo en un espacio. Cuando vean lo que opinaban los biólogos de la época, de este viejo barbudo que venía a decir que somos descendientes de un mono, esa fue la segunda herida de la humanidad. Es decir, vos no sos diferente a ningún otro animal. Un aviador que llegó por una misión estadounidense, pasó la Antártida, la costa de la Antártida, y él en sus declaraciones dice que se encontró con territorios con recursos vastísimos que eran incluso más grandes que el territorio americano. Es decir, a mí no me parece tan extraño de pensar que te pongan un límite. Pero si nos ponen límites burocráticos, si hasta hace 6 meses yo no podía irme del país, ¿no nos van a poner un límite simbólico? Acaba mi respuesta. Considero que no, que el ser humano no es de este planeta, pero una parte del ser humano no es de este planeta. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. Tenemos secuestrado absolutamente todo, desde que hemos nacido prácticamente. Lo siento, aquí no seguimos cortinas de humo. Yo sé que ha fallecido alguien hoy, o hace un año, o hace 5, o hace 20, no lo sé, pero aquí lo que se trata es de hablar de lo que ocurre en el día a día, en lo que pasa ahora, en lo que llevamos generaciones secuestradas. Se ha usado bastante un tema para denostar y también hacer cortinas de humo, como la que estamos viviendo a día de hoy con el fallecimiento de una mujer hoy, o no sé cuándo falleció, pero bueno, se supone. En cualquier caso, vamos a destripar la historia, destripar lo que estamos viviendo, y ya que
nos vanagloriamos de que hacemos pensamiento crítico, de que trabajamos el conocimiento, pues lo hacemos con todo. Y para eso tenemos que cuestionarnos absolutamente todo, inclusive si la Tierra es plana. Hoy tenemos un crack, Rafa Currao. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por tenerme en tu canal y gracias a todos los que nos estén escuchando. Acá buenas tardes para los que nos estén siguiendo de Argentina y un placer estar aquí contigo. Rafa Currao, sociólogo. Quisiera que nos hicieras una breve presentación, un poquito lo que quieras contar tuyo personal, profesional, y después entramos en contenidos, materias que tenemos tela que cortar. Bueno, cómo no. Vos lo decías, soy licenciado en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, que está a menos de una hora de la capital federal de Buenos Aires. Y tuve la suerte también de estudiar en el Colegio Nacional de La Plata, que es un colegio de la universidad. Entonces, a partir del secundario ya me fui formando en un ambiente pre-universitario y luego universitario, que bueno, me llevó por los caminos de la sociología a una temprana edad, como todos conocemos, ¿no? Que tenemos que elegir las carreras en una edad donde quizá no tengamos todos los elementos como para decidir cuestiones de nuestra vida adulta, laborales y demás. Y lo lindo es que con el tiempo fui comprendiendo todas esas decisiones que fui tomando de manera intuitiva. Y del lado profesional, trabajo en el sector público, acá en Argentina, y desde hace 4 años que me topé con el cuestionamiento cosmológico. Y bueno, a partir de ahí fue un antes y un después, donde empecé a encajar muchas piezas que tenía por ahí perdidas. Siempre, por supuesto, que fui curioso, amante de la ciencia ficción, amante de la fantasía, fantasía del género literario me refiero, ¿no? Tolkien, todo ese tipo de lecturas. Y bueno, empecé a descubrir ya que había algunos denominadores comunes entre todas ellas y esa necesidad de comprender algunos mundos diferentes al nuestro, porque el nuestro me hacía sufrir, no lo comprendía. Desde muy niño me sucedió eso. No comprendía el tejido cultural en el cual yo estaba inserto por default. Y bueno, uno lo va viviendo en su inocencia, con cierta angustia, y en la medida que uno va creciendo y va teniendo diferentes herramientas analíticas, puede poner en palabras algunos de esos sentimientos. Así que, en muy resumidas cuentas, esa es mi biografía, se podría decir, educativa y laboral. Y ya desde hace un mes, más o menos un mes y medio, que abrí mi propio canal, que es Sociología Mitológica, que invito a todo el mundo. Y ahí ya, a partir de mi propio marco teórico, desarrollo cuestiones que yo creo que son de vital importancia en los tiempos que corren, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito mi historia, en forma resumida. ¿Qué es la sociología mitológica? Bueno, ya es una pregunta interesante saber qué es la sociología, ¿no? Pero bueno, me das el pie un poco para contar. La sociología es la interacción de los seres humanos entre ellos. Esa es una definición. Yo creo que cada sociólogo tiene la suya propia. Eso es un poco lo lindo de las ciencias sociales, ¿no? Que casi que uno tiene herramientas analíticas y luego, a partir de su propio marco teórico, le puede dar el sello personal. Por eso se le dice ciencias blandas, porque le da al científico, digamos, si bien está en un contexto de rigurosidad científica, metodológica, también tiene como ese tinte artístico en el cual uno puede dar su propio punto de vista. Mi definición de sociología sería quizás la tensa relación entre el individuo y lo colectivo, ¿sí? O entre lo individual y lo general. Hay muchas maneras de decirlo, pero creo que esa es la guerra eterna entre el individuo y lo colectivo, ¿sí? Esa sería como mi definición. ¿Por qué tensa? ¿Por qué tensa? Tensa porque creo que hay dos momentos de lo colectivo. Como decía, hay un momento por default, como yo le llamo. Un ser humano nace en un tejido cultural y asume por default los paradigmas que ese tejido cultural tiene. Se pueden dividir en 4 grandes paradigmas, que son la economía, la política, la ciencia y la religión, ¿sí? Cuando digo esto, no quisiera que alguien entienda que estoy hablando de instituciones, sino más bien que estoy hablando de que, para ser preciso, la economía es la forma en la que las sociedades se plantean el tener, con sus diferentes variantes. La política es la forma en la que las sociedades comprenden el poder.
La ciencia es cómo las sociedades entienden el saber, y la religión sería cómo las sociedades caen en la cuenta de que muchas en la historia, aún quedan algunas pocas, comprendían que había una porción del conocimiento, una porción grande del conocimiento, al que nos podíamos acercar a través de las herramientas de la ciencia, ¿no? Por eso yo decía el saber, porque no te olvides que el saber viene de sabor, es decir, viene de lo que yo puedo experimentar, lo empírico. Está bien, pero hay otra porción muy grande del conocimiento que todas las sociedades han comprendido que se accedía no a través de los 5 sentidos, sino a través de cuadrantes quizá más sutiles, donde aparecía la cuestión del arte, donde aparecía la cuestión de la gnosis, donde aparecía la cuestión justamente de lo mitológico. Por eso cuando yo hablo del paradigma de la religión, Alberto, no me estoy refiriendo a la institución, ¿no? Uno cuando dice religión se está imaginando una iglesia, el Vaticano, una sinagoga. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un paradigma en el cual una sociedad X se acerca a las verdades trascendentes. Es cierto que en la sociedad en la cual nosotros vivimos, la cosmovisión con la cual tenemos que compartir mundo, es una sociedad netamente materialista, se podría incluso decir ateo materialista, que no contempla nada que no se explique a partir de interacciones. ¿Te refieres a la actual? La actual, sí. Vale. O sea, Vamos a decir no la occidental. No lo intrínseco al ser humano. No, a la actual. Correcto. Es decir, cuando hablo de cosmovisión, hablo de una forma de interpretar el mundo, el universo en el que vivimos. Y fíjate que hago la diferencia de universo y no solamente de mundo. Esto es una cuestión que quizá en las tradiciones andinas sufren una mala interpretación cuando se habla de Pachamama, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien habla de Pachamama, ¿qué es la Pachamama? Inmediatamente se nos viene a la cabeza la tierra, la madre tierra. Y eso es parcialmente cierto, pero las tradiciones andinas contemplaban a la Pachamama como la cosmovisión, el universo completo, lo cual incluye a los cielos también. Entonces esa diferencia que parece sutil no lo es cuando comprendemos que justamente una cosmovisión es mucho más que la cosmología, que ya la cosmología es otra palabrita que aparece ahí, que ya sí es la manera de interpretar el mundo físico, si querés, en el que vivimos. Pero bueno, estas son todas cuestiones conceptuales. Hablabas, Rafa, del saber, Sí. pero con la ciencia, el arte del saber, el arte del conocer, el arte de preguntarse, pero en ciertas cosas de lo que vivimos a día de hoy, lo que seguimos viviendo, parece que ya la gente no puede cuestionarse en cosas, la gente no puede pensar, la gente no puede saber, no hay debate científico, no hay debate empírico. Ahora solo tienes que opinar de una manera, en todas las líneas, da igual el tema, no importa. Esto es así, porque si no eres así, pues eres un negacionista, feminista no lo vas a hacer nunca, así que vas a ser negacionista, machista, terraplanista, o sea, todo conocimientos, palabras usadas para la denigración, es el enfoque. Luego, evidentemente, cada uno hace lo que quiera. ¿Por qué desde tu punto de vista la ciencia ya no es saber, ya no es conocer, ya no es cuestionarse cosas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues dale un like. ¿Qué te cuesta? Si es gratis. Y además, si llegamos al objetivo, subo entrevista nueva. Además, si llegamos a un objetivo más potente, a este invitado le vuelvo a traer al canal. ¿Vale? Dale like y por supuesto suscríbete, que es absolutamente gratis. Venga, ya te dejo con la entrevista. Pero dale like, que no te he visto. Venga, like, que no cuesta nada. Vale, te dejo la entrevista. Es una excelente pregunta, es algo que siempre trato de desarrollar en mis análisis, y creo que tiene que ver con que en esta teoría, en este marco teórico que yo te estaba preguntando de los 4 grandes paradigmas, lo que sucede es que cuando empieza a moverse la pelota, como decimos acá en Argentina, los jugadores se mueven. Es decir, los paradigmas en la dinámica social no están estáticos y se quedan puros y fijos en su campo, sino que empiezan a invadirse unos a otros. Entonces empezamos a ver que cuestiones que deberían tener que ver solamente con un método preciso y objetivo, como se supone que es el método científico, ¿sí? El método científico me refiero al falsacionismo, a la teoría de los paradigmas en términos de Thomas Kuhn, ¿no? Las revoluciones científicas y todo eso que en teoría estaríamos todos de acuerdo. Empezamos a ver que mete la pata el paradigma de la política y se institucionaliza el saber.
Entonces, como vos bien decís, eso ya deja de ser un conocimiento científico, sino que pasa a ser una orden política. Entonces, este marco teórico de los paradigmas lo que nos permite es volver el juego a cero y permitir, frente a cualquier argumento que tengamos enfrente, sobre todo los que formamos parte de la disidencia, yo estuve buceando un poco en tu canal y veo que hay muchos referentes de un conocimiento alternativo, ¿no? Bueno, desde este lugar nosotros decimos, no, cuidado, yo no voy a aceptar lo que vos decís por un dogma religioso o por una orden política. Si vamos a hablar de ciencia, vos y yo tenemos que conocer las reglas del juego y respetarlas, pero los dos, vos y yo. Entonces, no me pidas aceptación política, pedime acuerdo científico. Y si no estamos de acuerdo en alguna premisa científica, o yo, desde mi cuerpo científico, logro refutar o falsar alguna cuestión axiológica de tu paradigma, lamentablemente no te va a quedar otra opción que aceptarlo dentro del marco de la ciencia. Ahora, si vos me querés patear la pelota para el campo de la política y vos me decís que yo lo tengo que aceptar porque sí, o porque me sacás el pasaporte, o porque tengo alguna restricción, o porque no puedo comprar determinada divisa, bueno, entonces saquémonos las caretas y digamos que ya no estamos hablando desde un punto de vista científico, sino que esto ya es una cuestión que se tiene que dirimir, como le decimos, en la calle, o tu ejército contra el mío, por decirlo de alguna manera. Esa mezcla de paradigmas creo que es lo que hace que el análisis sea difícil de hacer, y desde este lugar lo que se pretende es arrojar luz y separar las cosas, como vos bien decías, destriparlas, para después volver a armarlo, pero con cierta claridad conceptual que yo creo que en el fondo nos da libertad. Antes de entrar en la batalla, perdona que te he cortado, sociología mitológica. Sí, muy bien. Yo me fui por las ramas también. ¿Qué tiene que ver la mitología? Como te decía, dentro de lo que es el conocimiento, podemos encontrar estos dos grandes paradigmas. El paradigma de la ciencia, que es todo, digamos, sería toda porción del conocimiento a la que yo puedo acceder a través de mis sentidos y a través de la experimentación y la empiria. Y por otro lado tenemos estos otros conocimientos, hoy por hoy tan subestimados, tan vilipendiados, que son lo que los filósofos de la antigüedad llamaban la verdad con mayúscula, las verdades trascendentes. Alberto, creo que podemos coincidir que la ciencia, por definición, al tener verdades transitorias, nunca tiene verdades, porque si una verdad es transitoria, no es verdad, es solamente una certeza. Entonces, ¿cuál es el paradigma que contempla todo este resto de conocimientos? Es el paradigma del creer. Y dentro del paradigma del creer, como te decía, está el arte, está la gnosis, a diferencia de la ciencia, y hay otra palabrita que es el cuerpo mitológico. Y la mitología y el mito es un esfuerzo colectivo por intentar comprender una verdad trascendente. Es decir, cuando uno interpreta, por ejemplo, la mitología griega, se da cuenta de que los sujetos culturales de esa cosmovisión comprendían que había algo, por ejemplo, llamado justicia, que no se podía ver, no se podía tocar, pero se podía intuir. Con lo cual no era necesaria la institución, como tenemos hoy, de los tribunales legales, porque las cuestiones se dirimían individuo contra individuo. Si vos habías lesionado mi honor, porque los dos estábamos de acuerdo que eso era algo que entraba dentro de nuestra cosmovisión, es decir, dentro de nuestra forma de ver el universo, entonces lo podíamos dirimir como correspondía sin que se meta un tercero. Hoy por hoy en la cosmovisión heliocéntrica, como le decimos nosotros, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el honor? ¿Qué es un valor? Te dicen que nada, te dicen que es todo relativo. Entonces, yo recupero el cuerpo mitológico para intentar primero poner en su lugar la importancia que tiene no solamente la mitología griega, sino todos los cuerpos mitológicos a lo ancho y a lo largo del mundo, en todas las eras, incluso los mitos actuales, que son los más interesantes de tratar, para justamente lograr desencriptar esas verdades que desde el inicio de los tiempos nos vimos que las teníamos bastante difíciles de comprender a primera mano. Claro, esto es absolutamente contracultural, ¿no? Hablar de estos temas de verdades con mayúsculas, o valores, o honor, o libertad, ¿no? Son todas cuestiones que por hoy hacen bastante ruido. Son los temas que me interesan a mí. Y los también a mi comunidad. ¿Qué verdades has desengranado
al estudiar la sociología mitológica? Bien, lo primero que uno intenta explicar, o lo primero que uno intenta explicarse a sí mismo, ¿no? Porque yo creo que eso es el inicio, el origen de cualquier análisis, intentar explicarse algo a uno mismo para luego poder explicárselo a los demás. Y a mí Alberto siempre me develó, desde niño, desde muy chico, el hecho de no poder comprender y aceptar injusticias que la gente aparentemente las tomaba como naturales y como parte de la vida. Es decir, intenté explicarle a un chico de 3, 4, 5 años la guerra, mirá la reacción que tiene y te vas a dar cuenta que quizá como no está contaminado tanto por la cultura y por los paradigmas, le va a ser muy difícil comprenderlo. Te va a plantear muchísimas cuestiones que tienen que ver con valores que yo identifico que tienen que ver con la ética. Y acá una diferencia clave entre la ética y la moral. La moral es como la sangre que recorre la cosmovisión, el tejido cultural. La moral es algo colectivo. Y lo que, por ejemplo, George Soros está dispuesto a aceptar como algo moralmente válido, la ética nuestra individual choca frente a eso y nos genera la necesidad de una revolución, de una revelación frente a eso. Pero lo que no podemos desconocer, no podemos ser tan naif de reconocer, es que quien está más adaptado al sistema es George Soros, no yo, que me indigno por la injusticia social. Entonces, la primera verdad que uno empieza a desengranar es que existe una moral colectiva que choca contra la ética individual, yo creo innata, cada uno tendrá su explicación. Y ahí ya hay una, un contrapunto muy interesante, porque fíjate que no todo el mundo está dispuesto a aceptar que existe algo como una ética innata, ¿no? Porque no es parte de la cosmovisión actual materialista. Estoy generalizando para poder comprenderlo, no digo que todos razonen de esa manera, pero ya podemos coincidir que es contracultural hablar de algo innato o algo trascendente. Entonces, poder comprender eso nos acerca más a, bueno, ok, lo general le parece que es una pavada o un juego de niños hablar de cuestiones como el amor, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo. Entonces vas a encontrarte notas de color que te dicen que comer chocolate genera las mismas endorfinas que genera el amor. ¿Sí? Lo he escuchado varias veces. Bueno, eso habla a las claras del sujeto cultural de la cosmovisión actual. Alguien que materializa todo al extremo de negar la fuerza por la cual se han movido imperios o se han destruido imperios. Y frente a eso, Alberto, nosotros desde este lado combatimos. Un poco en la palestra pública y un poco en nuestros canales donde nos relajamos, nos ponemos las pantuflas y nos permitimos hablar de cuestiones astrológicas, hablar de cuestiones trascendentes, hablar de cuestiones mitológicas, pero devolviéndole la jerarquía que desde mi punto de vista siempre debió tener. Las han profanado, les han sacado esa calidad de trascendente, de interesante que han tenido, y tenés un JP Morgan que te dice, Alberto, los millonarios no usan la astrología, los multimillonarios sí la usamos, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo él? Para la gilada, para el pueblo, son todas pavadas, el esoterismo no existe, las cuestiones trascendentes son químicos en tu cabeza que te hace creer que estás feliz o estás triste. Ahora ellos no toman una decisión sin consultar la numerología, la astrología, ¿sí? Las cuestiones de la psicología social, ni una. No se levantan a la mañana y se hacen una tostada sin antes consultarle al oráculo, al brujo. Ahora, para el pueblo, esas son pavadas, eso no existe. Y una clave de cualquier disidente es que lo general dice que no sirve, prestarle atención. Entonces por ahí vamos. El... Está subiendo, es muy interesante, no sabía que había tanta profundidad en esto. Me he quedado con una frase y la tengo que tratar. Háblame sobre la moral colectiva y la ética individual. Desde el punto de vista más profundo. Es decir, porque todo lo que estás diciendo es clave en todas las líneas. De hecho, es como si fuéramos la receta de la Coca-Cola, esto que estamos hablando ahora mismo. Es decir, claro, desde un punto de vista, si yo hiciera este contenido o estuviéramos en directo en la televisión, pues bueno, la gente estaría mismo fumándose un porro en plan de qué están hablando, no entiendo nada, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista de gente despierta,
la gente empieza a mirarse al espejo y decir, hostias, me reconozco, hostias, si soy así, hostias, pues me pasa, claro. Y eso es la clave, eso es la fórmula de por qué. A ver si vas a explicarnos ahora por qué el despierto, eres despierto y... Pues te hago la pregunta, antes de que me metes en la moral colectiva y la ética individual. Ya me quedo Bien. con esa frase. El disidente, el despierto, desde la ciencia o desde lo que tú nos puedas contar, ¿nace o se hace? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que hay algo que es clave en esa definición, que es una palabra que se llama voluntad. Lo más importante para el despertar es la voluntad. No es la genialidad, no es la facilidad. Quizás yo en cierta materia pueda entender algo más rápido que vos, pero en otra vos me pones un cálculo matemático y yo voy a tardar 3 días y vos en 5. No, tiene que ver con justamente la voluntad de interpelar el tejido social. Es la voluntad de cuestionarse los paradigmas de lo colectivo. Porque cuando uno, quizá movido por la ética individual y angustiado frente a la realidad que le quieren hacer pasar como normal, se revela y dice, no, yo con esto no transo. Y ahí tiene el segundo problema. Porque una cosa es despertar y otra cosa es orientarse. Por eso yo hoy te hablaba. Una cosa es la política 1.0, que es la política por default, partidaria, pero otra cosa es cuando los despiertos tienen que comenzar a organizarse. Porque lamentablemente los problemas de la política vuelven a aparecer, los problemas de la organización. ¿Y ahora qué hacemos? Yo siempre pongo ejemplos, Alberto, que a mí me gustan mucho, como por ejemplo El Señor de las Moscas. Es un excelente libro o película donde se demuestra el mito de la civilización originaria, ¿no? No sé si la has visto, pero rápidamente la comento. Es un grupo de chicos que están yendo a un viaje de egresados en un colectivo, tienen un accidente, naufragan y derivan en una isla y tienen que organizarse de cero. Entonces empiezan a aparecer los problemas que los contractualistas se planteaban, ¿no? Los problemas de organización, de reparto de la riqueza. Y es muy interesante planteárselo, primero de forma lúdica, como ejercicio mental, pero luego de forma muy concreta, cuando ya nos damos cuenta que como disidentes hemos generado lazos y hemos generado núcleos, incluso colectivos, a los que tenemos que dar respuesta. Y no nos podemos hacer los tontos con esas cosas, porque si no, el colectivo se transforma en un monstruo que nos come. A mí me gusta mucho utilizar la fábula del Leviatán, de Thomas Hobbes. No sé si puedo compartir pantalla, tengo alguna imagen como para retratar, no sé si es posible. No, bien. No, porque todos los temas que yo trato son súper polémicos y censurados y Bien, siempre que estoy en directo compartiendo alguna cosa es la excusa para denunciar. bien, perfecto. Lo hacemos más imaginativo, más radial todavía. El Leviatán, para Thomas Hobbes, fue ese monstruo que se conformó cuando los hombres comprendieron que debían ceder parte de su libertad, ¿sí? Pequeñas porciones o grandes de su libertad para lograr seguridad. Así se constituyó el Estado. Entonces se conformó un monstruo que no es nadie y al mismo tiempo son todos, ¿sí? Entonces ese monstruo, cuidado, porque cuando uno se va de forma disidente de un colectivo, le da la espalda a ese Leviatán, tiene que tener cuidado de no generar un monstruo aún peor. Y negar los fenómenos sociales, las dinámicas sociales, y negar la interacción entre lo individual y lo colectivo, es una muy mala receta que nos puede llevar justamente a un fracaso y que no nos demos cuenta de qué fue lo que pasó, pero si éramos todos piola. Si todos sabíamos que nos estábamos yendo de ese lugar, que nos explotaban, sí, bueno, pero tenemos que dar respuesta nuevamente. Entonces, ¿Cómo se, esa sería... Sí, cómo se puede desengranar y entender la voluntad individual? Es decir, la ética colectiva, la has hecho así, ¿no? la moral colectiva. La moral colectiva se entiende. El mundo podrido en el que vivimos. Acabamos antes. Yo le tengo que traducir. Este hombre habla muy técnico, no os preocupéis, que yo uso el Google Translator disidente. Eh, entonces, mundo que vivimos colectivo, moral colectiva. Vale, pero la voluntad individual sin
que la moral colectiva, como el monstruo de Leviatán, te clave el puñal por la espalda, porque fíjate que es injusto, que te has Sí. despertado, que te has dado cuenta de que no estás siendo tú, de que no estás viviendo tu vida. Yo lo explico evidentemente de forma mucho más en mis directos, de una forma más coloquial. Eh, es injusto que estés haciendo tu camino, pero el sistema, el corrupto, la moral colectiva, el leviatán, esté al acecho para decirte, no señor, usted no va a ser usted mismo nunca, ven aquí con la masa, ven aquí con el rebaño de las ovejas. Entonces, ¿cómo se trabaja esa voluntad individual sin, o cómo se vence al monstruo de Leviatán, o cómo se hace ambas cosas? No sé si puedo hacer tanto a la vez. Bueno, hoy temprano te contaba que uno de mis gustos de niño incluso tenía que ver con la cuestión de la literatura fantástica, porque yo encontré ahí a un maestro como Tolkien, no sé si está familiarizado con su obra. Sí, Él, claro, bueno, soy fan del Señor de los Anillos y Hobbit, y ahora la serie también. perfecto, entonces podemos hablar sin tanta introducción, o al menos lo haremos, pero ya en estos códigos. Tolkien, cuando escribe El Hobbit, estaba escribiendo la historia de su vida. El agujero del Hobbit, según Tolkien en sus palabras, era el lugar donde él era el lugar donde cada uno tenía que crear su propio microcosmos, donde estar cómodos dentro de la Guerra del Anillo. Eso no significaba mirar para el costado. Cuando en la puerta te toca el mago y te dice, vos tenés una misión, tu voluntad implicaba tomarla o no tomarla. ¿Sí? Entonces, en términos tolkienianos, como a mí me gusta decirle, el agujero del Hobbit es una excelente analogía para comprender que la salida no está en irse al campo, como se fantasea a veces. Yo por lo menos creo eso, no de forma individual e intempestiva, sino de forma consciente. Irse al campo, perfecto, pero sabiendo que vamos a tener que igualmente dar respuesta, porque entre todos vamos a conformar una nueva moral. Ahora, que sea un colectivo 2.0, que es lo que yo estaba, lo que decía hoy temprano. Está la política y está la política 2.0. Está el colectivo y está el colectivo 2.0. Es decir, un colectivo conformado por individuos que no estén dispuestos a ceder su individuación para conformar un colectivo. Puede sonar paradójico, pero como todas las buenas cosas suenan paradójicas. El filo de la navaja está justamente en conformar un colectivo, pero sin perder la esencia de los individuos que lo componen. Y yo creo que en eso, quien fue el referente que más luz arrojó al tema, fue nada más ni nada menos que Aristóteles, que él decía que las formas puras de gobierno, elegílas vos. Y él nombraba tres, ¿no? Nombraba la democracia, la aristocracia y la monarquía. Pero decía, cuidado, porque cuando la moral de esas formas de gobierno se pervierten y ya no buscan el bien común, se degeneran en sus formas de gobierno impuras. La democracia se transforma en demagogia, la aristocracia se transforma en oligarquía, es decir, el gobierno de los ricos, y la monarquía se transforma en dictadura. Entonces, ya los clásicos nos daban a nosotros las herramientas básicas como para poder hacer frente a este monstruo que, como vos bien decís, nos persigue. Y mira, te voy a poner otra analogía que nos gusta usar a nosotros en nuestros canales, que por supuesto me imagino como el tuyo, se llena de troles. Nosotros a los troles le decimos orcos, porque los orcos eran los siervos de Sauron que buscaban la luz de los viajeros y donde había luz iban y mataban. Y los portadores de antorchas siempre serán perseguidos por el monstruo de lo general. Por eso para mí es tan brillante la obra de Tolkien, que nos presenta una cosmovisión entera y nos presenta ese ojo que todo lo ve y que está buscando a los portadores de antorcha, a los librepensadores, a los héroes. Porque la actitud de enfrentarse a lo colectivo es una actitud heroica, como decía la mitología. El héroe era aquel que, sabiendo que se estaba arriesgando, sabiendo que estaba poniendo su vida en juego, veía que la moral colectiva iba en contra de su ética individual, entonces tomaba la espada y se iba a enfrentar al monstruo, ese Frodo, ¿sí?
Entonces fíjate si no hay mucho en el cuerpo mitológico para comprender de cuestiones que sufrimos todos los días. No estoy hablando de algo extraño, académico, que lo charlemos entre 4 o 5 licenciados. No, no. Estamos hablando de una familia que te dejó de hablar porque no quisiste hacer tal o cual cuestión sanitaria. Estamos hablando de un trabajo en el cual te echan porque no tenés tal o cual carnet. Acá no estamos hablando de algo, como vos decías, para fumar un porro y hablar de filosofía y listo. No, no, estamos hablando de algo muy concreto del cual vos y yo y muchos de los que nos están viendo sufrimos. Relaciones que se cortan, relaciones nuevas que aparecen. Entonces, al menos creo yo, tener claridad conceptual hace que ese tránsito sea más consciente, más placentero y nos dé también más elementos para enfrentarnos a esos altercados, esas acusaciones que nos hacen. Entonces uno decir, desde el empoderamiento, decir, lo que vos me estás planteando no es una cuestión objetiva, lo que vos me estás planteando es una cuestión partidaria, política, religiosa, pero yo no me manejo en esos términos, sino que me manejo en estos otros. Entonces, bueno, me fui por otros lados, pero intento volver al cauce de tu pregunta inicial y creo que tiene que ver con eso, con una actitud heroica. Rafa, súper interesante, o sea, me está gustando mucho. Si encima me haces analogías de Señor Sonillo, pues imagínate. No, no, aquí no hay troles, ya lo sé. En mi canal, en mi comunidad somos toda una familia, somos todos de Hobbiton. El... Entonces, Rafa, continuamos con la analogía. En el mundo en el que vivimos, ¿quién es el ojo de Sauron? ¿Qué está mirando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y cuál es su objetivo? Bueno, voy a decir algo bastante polémico porque va en contra quizá de lo que en muchas corrientes alternativas o disidentes se considera como la teoría de las conspiraciones y demás. Y yo creo que se sobreestima todo lo que es primado negativo, se sobreestima todo lo que es ingeniería social, se sobreestima demasiado todo lo que es control, digamos, en esos términos, porque uno se pone en un lugar de víctima que a mí nunca me interesó estar. Es decir, si yo me quedo en el papel de un resentido espiritual, como podría estarlo, y bueno, me voy a quedar ahí, voy a decir, oh, mira, acá están los masones y acá están los jesuitas, y es todo real y es todo cierto, no lo estoy negando. Lo que creo es que justamente, por eso me gusta la figura del héroe, la figura de Teseo que va a enfrentar al Minotauro, el ojo de Sauron siempre ha sido el mismo. El ojo de Sauron es lo general. El ojo de Sauron es aquel que quiere seducirte para que vos te duermas en la comodidad de lo colectivo y no brille tu esencia individual, lo que hace que vos seas absolutamente único e irrepetible y que se pueda conformar un colectivo, pero siempre a partir de esos individuos que han transitado, que se han interpelado y que quieren conformar un tejido social, pero desde las virtudes, desde la aristocracia, no entendido como oligarquía, desde el gobierno de los mejores. A ver, a mí se me rompe el auto, ¿sí? Si vas a que me lo arregle yo, te voy a hacer un desastre, llévalo al mejor. Bueno, esa distribución del trabajo bien entendida, ¿no? Donde brillan los talentos de cada uno, creo que es a lo que le apuntamos cuando hablamos de individuación, ¿sí? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, fíjate vos, cuando se le dice que alguien le vendió el alma al diablo, ¿no? Y yo identifico, para empezar, nadie dice le vendió el espíritu al diablo. Ahí ya hay una diferencia gnóstica que yo creo que nunca se aclara, pero creo que es fundamental, ¿no? La diferencia entre alma y espíritu, pero quizá eso dé para otra charla. Pero sí, yo identifico que cuando uno le vende el alma al diablo, lo que está haciendo es dejarse dormir en el sueño de lo colectivo, dejarse fluir. No, no me hable de esos temas. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Otra vez este pibe en la reunión. No, che, para todo tenés opinión. Porque es incomodidad. Porque Frodo estaba tranquilo, comiendo en su casa, y de repente estaba en patas comiendo galletas duras. No es cómodo para nadie, no es lindo para nadie, nadie quiere hacer esto para llamar la atención. Sería mucho más cómodo fluir con el río de lo general. Pero acá estamos, a partir de nuestra voluntad, enfrentándonos a la comodidad que siempre nos van a ofrecer desde lo colectivo. Lo colectivo, el ser humano de forma colectiva, de forma innata,
está abocado al sufrimiento, tal como lo comentas, desde la inercia que puede llevarte eso, porque si no hay alguien que dirige la masa, sino que es la propia masa la que puede dirigir la inercia, es la masa la que dicta hacia dónde va la masa. Eh, y si de por sí, eh, según lo que estamos viendo, o parece, a lo mejor es el prisma en el que estamos mirando ahora, todo es destructivo, todo es negativo, todo es que parece que estamos en el Big Reset, en el fin de una era de la humanidad, eh, según lo que dices, o así interpretado, el ser humano es autodestructivo. Mira, te voy a decir un concepto que no es mío, pero me gusta utilizarlo, que es el de Nietzsche, cuando él habla de superhombre. Yo creo que fue muy mal interpretado él. Muy mal interpretado, por supuesto, sabemos que lo general siempre toma esas cosas y lo encausa para el discurso que le es funcional. Cuando Nietzsche hablaba de superhombre, fíjate qué cerquita está del concepto de superhéroe, el de superhombre, hablaba justamente de alguien que tenga una ética que lo haga evolución, que él lo planteaba en términos de salto evolutivo, pero no en términos darwinistas o maltusianos. Un salto evolutivo a partir de la voluntad. Entonces, yo no creo que el ser humano por naturaleza sea destructivo. Lo que creo es que el ser humano, cuando conforma un colectivo y se duerme en la bondad y en la comodidad, deja que ese colectivo, ese leviatán, ese monstruo mitológico, vaya por un sendero en el cual lo aleja de su búsqueda por la verdad. Entonces, no creo que el ser humano sea ontológicamente malo, sino que al no replantearse e interpelarse la moral colectiva, se duerme en la injusticia, se duerme en la indiferencia, ¿no? Entonces vos fíjate que hoy por hoy, a mí me gusta mucho citar un tango argentino que se llama Cambalache. El tango acá en Argentina fue una expresión de una edad, de una época donde una generación estaba viendo morir su propia moral. Entonces este tango Cambalache en un momento dice que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, dice en un momento, y después dice, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados, no hay aplazados ni escalafón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hoy es absolutamente contracultural hablar de jerarquías, por ejemplo. Hoy ya no se puede hablar de jerarquías, porque todos somos iguales. No, 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 no. Yo si quiero ver un buen stream, lo miro a Alberto, me callo la boca y aprendo de él. Si quiero estudiar, no sé, astrología, escucho a Robert Martínez. Si quiero escuchar de cosmovisión, ¿me explico? Entonces nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Por qué es contracultural recuperar algo tan claro, creo yo, como el concepto de jerarquías? ¿Por qué Eh, duele eso? Rafa, el... ¿qué edad me dijiste que tenías al inicio? ¿33, 34? 33 años. 33 años. Permíteme un paréntesis Sí, de que venga el Hyperalcon estúpido, ¿vale? sí, adelante. Rafa, sos muy romántico. ¿Crees que el ser humano de forma natural tiene esa heroicidad de construir? Pero la pregunta, Rafa, que se hacen los espectadores en este instante es, ese aletargado somnolencia que se produce, no puede ser casualidad que desde que somos bebés, desde que somos intoxicados ya en el vientre, desde que nacemos y nos inoculan hasta en el carnet de identidad. Dice, buenos días, bebé, ¿qué tal? Bienvenido al mundo. Primero te doy una hostia y luego te pincho. Para que despiertes. No va a despertar. Y después capaz que te meto en una clase de 20 personas. Todas para que tu cerebro te lo vea freír. Te voy a decir cosas, incongruencias, que es imposible. Yo no lo sé, y así te hago la pregunta, yo no lo sé, lo entiendo lo que dices, es bastante romántico, es bonito, pero el problema, o sea, una cosa es construir, y por supuesto, y otra cosa es dilucidar o entender. Lo que no podemos negar inequívocamente es que, entiendo lo que dices, que si nos duermen nos volvemos destructivos, eso es así, estoy de acuerdo contigo al 100%, pero el problema es que el ser humano de forma natural
no le apetece dormir. Nos duermen desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Háblame de este concepto de... Porque por lo visto, no sé si el ojo de Sauron o el ojo de Soros, no sé quién está ahora mismo ahí, pero lo que está claro es que sabe cuáles son las teclas que tiene que tocar, cómo tocarlas, para tenernos dormidos, porque despiertos somos evidentemente muy peligrosos. Quizás estaríamos haciendo otras cosas. Háblame de este proceso de somnolencia en el que nos evocan, nos aplican o no, o a lo mejor eso daría igual, por muy pinchado que estés y adoctrinado y las escuelas y el día a día y luego ya los trabajos y donde nunca pienses, nunca utilices tu cerebro. Bien, es una buena pregunta también y quizá no tenga respuesta certera, pero te voy a dar mi opinión. Creo que aún así, con todos esos mecanismos que vos estás describiendo y los cuales suscribo, acá estamos hablando. Con lo cual, tan efectivos no serán si hay una porción grande que acá está charlando. Eso por un lado, y me gusta dar ese mensaje porque veo mucho nihilismo, por ahí más de mi movimiento. Quizá me estoy metiendo, no quiero generalizar. Veo cierto nihilismo de bueno, pero tenemos una pata demasiado grande arriba de nuestras cabezas. Sí, pero acá estamos y estamos hablando, así que tan efectivos no fueron. Eso por un lado. Y por otro, a mí me parece muy interesante retomar esto de comprender el tejido social para entender que el materialismo extremo en el que vivimos ha llevado a que la lógica que nosotros comprendemos, el soborno general, ¿sí?, que tenemos, es siempre material. Entonces nos van corriendo con, y bueno, si no mandás a tu chico al colegio, después no va a tener trabajo, entonces después no va a poder entrar a la universidad. Todo tiene que ver con cuestiones pura y exclusivamente materiales porque hemos decidido, o han decidido los que siguen compartiendo esa cosmovisión, que no existen otras cosas que no sean si tenés o no tenés guita en el pantalón, ¿sí? Entonces, los mecanismos que se aplican son bastante rudimentarios en una época materialista. Yo te diría que en otro momento de la historia, los mecanismos de control fueron muchísimo más complejos, porque tenías que castigar al alma del ser humano, no al cuerpo. Acá, con bajarte el canal, clic, ya está. O con dejar a alguien sin trabajo, o con amenazar a alguien de que va a perder el trabajo, suficiente, se terminó la resistencia. Entonces, yo creo que lejos de haberse perfeccionado la maquinaria, ¿sí?, de control, que repito, no pongo en duda de que existe, sería inocente hacerlo, se ha deteriorado porque nos han simplificado mucho el tablero de ajedrez, ¿sí? Hoy por hoy pareciera como que las cuestiones, incluso cuando hay referentes excelentes de geopolítica, que yo escucho y digo, pero el único elemento que está teniendo en cuenta acá esta persona es el elemento económico. La invasión solamente a partir de recursos naturales o de convenios comerciales. Fíjate vos hasta qué punto hemos llegado, incluso los que se han especializado y los que han estudiado en nivel terciario y superiores, solamente pueden contemplar la cuestión material. Y yo creo que se complejiza mucho más el análisis cuando entendemos que hay otra porción muy grande que está en juego, ¿sí? Están en juego otras cuestiones, simbólicas quizás, esotéricas quizás, que entran, ¿sí?, en el tapete de discusión. No sé si puedo dar respuesta un poco a lo que me consultabas, pero bueno, por ahí van mis reflexiones. Eres muy positivo, lo cual me parece maravilloso y no solamente importante, sino necesario. Y así es. Lo que pasa es que yo soy un mago blanco, soy Gandalf, o bueno, quiero pensar que soy el único. Porque, Mientras no sea Saruman, claro, ¿cómo es el otro? ¿Radagast? ¿O Radagast? sí, Tom Bombadil, no, sí, Radagast eran cuatro. El azul, Cinco. el pardo, cinco, Cinco. tenés razón. Me falta Cinco. alguno. Bueno, lo voy a hacer, spoiler. El personaje nuevo se llama Stranger en la serie. Yo creo que es uno de los magos azules. Y lo he dicho y punto. Eh, bueno, pues eres el mago azul. Entonces, porque el Gandalf te lo vas a pedir tú y eres más fan que yo, así que bueno, te lo doy a ti. Vale, desde la voluntad de lo individual, quisiera saber cómo conectaste con la idea, con el pensamiento, con la ciencia. Ahora me explicarás cómo se puede ajustar esto
de que la Tierra quizás no tiene la forma, las dimensiones que nos han contado, inclusive, no sé si también tocas estos temas, la cartografía, la topografía, los países, sus tamaños. Por lo visto, podemos ir a Marte y a la Luna, pero no podemos ir a la Antártida. ¿Pero qué pasa en este mundo? Bueno, Rafa, cuéntanos cómo desde la voluntad individual, ojo que me quedo con los conocimientos, cómo conectaste con la Tierra plana, entre otros temas. Bien, voy a hacer un salto en el tiempo y te voy a contar cómo cómo di yo con este tema, y luego voy a volver al presente para decirte lo que yo creo que es lo más importante de todo. Yéndome en el tiempo, yo comparto ciudad con Iru Landucci, que tengo entendido que lo estabas tratando de contactar, ojalá pueda estar en tu canal, que es el máximo referente, te diría, de habla hispana. Al compartir ciudad, compartía partidos de fútbol, tenía amigos en común y en un momento alguien me dice, che, Iru está sosteniendo que la Tierra es plana. Y yo dije, siempre me resultó simpático, un loco lindo, pero ahora qué le pasó, o sea, está fumando de la mala. Y como me dio curiosidad por conocerlo, te soy honesto, no sé si hubiese entrado, no, es contrafáctico, quizás sí por otro lado. Y a los 10 minutos me di cuenta que no estaba ni loco, ni excéntrico, ni nada, sino que las cuestiones que decía eran cuestiones muy ciertas y muy comprobables, por otra parte. En términos técnicos, las dos o tres cosas que vi me llevaron solamente un par de meses de volver a comprender algunas cuestiones básicas y entendí que había muchas cosas que no cerraban. Claro, uno cuando se pone a pensar que nosotros somos, con toda la furia, cuarta generación de alfabetizados, tampoco hace tanto tiempo que tenemos la capacidad intelectual como para replantearnos ciertas cosas. Y claro que hace 100 años el cuento del que el barquito se alejaba en el horizonte y eso significaba que estaba pasando por la curvatura era efectivo. Hasta que hoy con una cámara Nikon P900 hacemos zoom y el barquito vuelve a aparecer. Entonces ahí estamos en un problema. Luego, cuando alguien me dijo, che, no hay ninguna posibilidad de que exista presión atmosférica sin un contenedor, así me lo dijo, y yo dije, ¿dónde está la barrera de la atmósfera? O sea, ¿por qué el vacío del universo no chupa toda la atmósfera? ¿Dónde está la barrera? Y de hecho, si hubiese una barrera, ¿cómo hacen para salir al espacio? Bueno, esas fueron dos o tres cositas que a mí me tambalearon un poco, y luego di, por ejemplo, con un dibujo que no lo podemos mostrar, pero lo pueden buscar, que es el dibujo que hacen los astros visto desde Tierra, y hablo de los planetas, ¿sí? Y se dibuja un mandala perfecto, ¿sí? Una flor increíblemente perfecta, y me iba a los canales oficialistas y decían que eso era una casualidad cósmica, que teníamos la suerte de justo estar en el lugar exacto, si bien todo vino de un Big Bang caótico, de cosas que van y explotan por todos lados, tenemos esa suerte. Y otra suerte también que tenemos en este planeta es que vemos que el Sol y la Luna son del mismo tamaño, pero eso es porque la casualidad cósmica hizo que el Sol sea 40 veces más grande que la Luna, perdón, 400 veces más grande que la Luna, pero esté 400 veces más lejos. Entonces esa casualidad cósmica hizo que solamente desde Tierra lo veamos del mismo tamaño. Bueno, son todas cosas con las que tienen que lidiar la cosmovisión heliocéntrica. No sé cómo harán para dormir en la noche, allá ellos. Ahora bien, para mí esa discusión, que no soy el mejor referente, ya lo ves, para tratar cuestiones técnicas, duró muy pocos meses porque evidentemente me di cuenta que había cuestiones que no cerraban. Entonces ya me fui para cuestiones que tienen que ver más con área de mi conocimiento y empecé a comprender que vivimos en un imperio. Así como estuvo el imperio romano, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, Pensaba que me, hoy existe. pensaba que me ibas a hablar del imperio de Star Wars, como es todo ciencia ficción. Digo, También, como a este también. hombre le encantan las analogías, digo, también me va a hablar digo, ¿quién es Darth Vader? Podría, ¿eh? Porque esto no le va a gustar a nadie, pero acá los tengo. O Pero, sea, pero toda son, la vida. pero son muy friki, pero andás con otro que tampoco anda lejos. Bueno, tengo todos los juguetes por ahí. Venga.
Bueno, me di cuenta que vivimos dentro de un imperio y que por supuesto ese imperio, después encontré el término cosmovisión, tiene sus bajadas de líneas y sus castigos digamos, y sus beneficios y que tiene también sus creencias. Que por supuesto que si vos hablás de forma antropológica con alguien que pertenezca a una tribu del Amazonas, esa persona te va a hablar de su verdad completa y no va a creer que te está diciendo, bueno, no, te voy a hablar de una analogía. No, no, para el tipo el sol es eso que te va a relatar. De la misma manera que hoy un fanático científico te va a decir que el sol es una estrella quemándose y no sé cuántas cosas más. No hay ninguna diferencia, no hay nada que separe nuestra cosmovisión o la cosmovisión heliocéntrica de todo el resto de las cosmovisiones que han existido a lo largo y a lo ancho del mundo. Ninguna, solamente la arrogancia de creer que la verdadera, nada más. Pero tiene la misma cantidad de mitos, tiene la misma cantidad de creencias y de certezas que tuvieron siempre todas las sociedades. Y por eso te decía, ahora dando el salto en el tiempo, lo que te puedo decir es que, en palabras de Sigmund Freud, hubo 3 heridas al ser humano, espirituales, ¿no? Al espíritu del ser humano. La primera es la de Copérnico, que nos dijo que nosotros no somos el centro, ¿sí?, de lo creado, sino que nos estamos moviendo en un espacio que nadie nos vigila. Fíjense en cuestiones morales, lo que implica que no haya un diseño. Acá no estoy hablando yo de un Dios institucionalizado, de Alá, no, no, yo estoy hablando de la concepción pre-copernicana de creer que éramos el centro de lo creado, ¿sí? Entonces, Copérnico fue la primera herida. La segunda herida fue Darwin, que los invito a que estudien socialmente lo que fue en su época el fenómeno Darwin. Analicen a Thomas Huxley, el abuelo de Julian Huxley, el escritor de Un Mundo Feliz. Estudienlo, se van a llevar una linda sorpresa cuando vean lo que opinaban los biólogos de la época de este viejo barbudo que venía a decir que somos descendientes de un mono. Esa fue la segunda herida de la humanidad. Es decir, vos no sos diferente a ningún otro animal. Eso es igual a decir que no tenés ningún derecho. Ninguno. Callate la boca y te pega un palazo, porque el más fuerte se impondrá. ¿Cuál es la Y tercera? la tercera herida, fíjate Freud, que es simpático, Tengo miedo. fue él mismo. Él mismo dijo, yo soy la tercera herida al espíritu del hombre, al plantear las ideas del subconsciente y al plantear que vos ni siquiera sos dueño completo de tu individualidad. Y yo diría que puede llegar a haber una cuarta y una quinta herida, ¿sí? ¿Cuál es? Pero yo creo que la cuarta herida es el transhumanismo, es decir, que somos imperfectos y que necesitamos de las máquinas para dar un salto cualitativo. O sea, son todas cuestiones que menosprecian el valor individual y que lamentablemente en política eso se traduce a ser un sujeto que no tiene acceso al derecho, como podría tener un individuo muchísimo más empoderado, ¿sí? ¿Cuál es la Es quinta? decir, ¿cómo? Has dicho 4 y 5 heridas. ¿La quinta cuál es? Eh, Se me fue, ya te lo voy a decir. Ya te lo voy a decir. Porque estuvimos en un encuentro que hicimos el 25 y el 26 de mayo en un teatro acá en Buenos Aires, en calle Corrientes, que analizamos la cuarta revolución industrial, ¿sí?, en términos obviamente de enclave terraplanista, que ya ves que de la forma de la Tierra, y te voy a contar una anécdota, no se charló casi nada. En primera fila había un hombre grande que vino con su bastón, yo lo veía desde el escenario, y en un momento pide la palabra, pide el micrófono, y dice, disculpen, yo vine acá a escuchar de terraplanismo, y todavía no han hablado nada de la forma de la Tierra. ¿De qué hablábamos? De esta charla tan linda que estamos teniendo, entre otras cosas, en estos códigos, en los cuales tenemos que explicar que en realidad el terraplanismo simplemente es una forma en la cual nosotros plantamos bandera frente a la cosmovisión actual. Por supuesto que entramos desde una pata científica y hay muchos referentes de este movimiento que tienen la cantidad de conocimientos tales como para discutir mano a mano con cualquiera sin que se le caigan los anillos. Incluso te digo más, cuando uno tiene cierta claridad conceptual, por eso hoy te hablaba de los paradigmas,
le empieza a decir a su cotertulio, no, no, pará, pero el argumento que vos me estás dando es que vos me digas que un argumento para que yo tenga que creer que la Tierra es una bola son las fotos de la NASA, es una petición política, vos me estás diciendo que yo tengo que asumir que una institución gubernamental me está diciendo la verdad, cuando tengo sobradas muestras de que no lo hacen en otros rubros, ¿por qué sí tengo que creer en ese? Entonces ese argumento que me estás dando no es un argumento científico, eso es un argumento político. Si vos te querés quedar con eso, fantástico, yo no, yo me manejo en la ciencia, yo me manejo en un método repetible, observable, verificable, refutable. Cualquier premisa que no cumpla con esas características no es científica. Será religiosa, será política, será de otra índole. Científica no es. Entonces, bueno, el debate se empieza a acalorar un poco, ¿no? Pero El, la quinta herida la hemos recuperado. no, ya te lo voy a, ya te lo voy a decir. Porque la Eh, tenía anotada. ves pensando. El, bueno, es un tema muy interesante, muy profundo. Por tocarlo todo, al menos de manera pincelada, quisiera, no sé si también entráis en la pata de la cartografía, como decía al inicio, topografía, desconocimiento del mapa actual, Ya me eh, acordé de la herida, ya me acordé. Ahora te la digo. prohibición de, prohibición de ir a ciertos lugares del mapa mundi. Entonces, no sé si en esta línea también la tocáis, el tema del secuestro del mapa del planeta. Por supuesto, son límites. No se olviden que en el momento en el cual supuestamente Colón descubre estas nuevas tierras, y no entiendo por qué el mito popular dice que en ese momento se verificó que la Tierra era una esfera, lo cual es muy gracioso porque cruzar un océano no significa nada más que eso, ¿no? Pero en esa época había que dar una respuesta. Y vos imaginate que si hoy nos enteramos en el noticiero o en los canales alternativos que descubrieron que a 100 metros hay una ciudad, hay un mundo paralelo, ¿sí? Habitando civilizaciones enteras. Bueno, sería crisis económica, la bolsa se iría al carajo, ¿no? Entonces hay que ponerse también en el tiempo y lugar exacto en el cual se revivió el mito de la esfera, porque la esfera significa límites. Es decir, descubrimos nuevas tierras, pero hasta acá, ¿eh? No vayan a creer que hay otras. Entonces, lo que viene a hacer la esfera justamente y la cartografía es como en Truman Show, cuando él, no sé si lo han visto, creo que sí, porque si son disidentes tienen que haber visto Truman Show. Pues justo lo dije ayer, digo, salió, o sea, dije que iba a entrevistar a una persona que era pro terraplanismo y tal, y digo, mira, yo no, y salió en la encuesta, ¿no? De qué era, y lo puse como opción, digo, mira, yo la teoría más acertada que veo, según lo que estoy viendo estos últimos años, es que capaz que estamos en el show de Truman. Bueno, por supuesto que para nosotros eso es un documental, no en términos literales, sino en términos simbólicos. Porque hay una escena, para mí la más brillante de la película, donde se lo ve a él de niño en el colegio, levanta la mano, porque la profesora pregunta qué quieren ser cada uno cuando sean grandes, ¿no? Sí. Una pregunta ya muy estúpida porque que no soy nada ahora, pero supongamos. Y él dice, yo quiero ser explorador. Y la profesora le baja un mapa y le dice, lástima, llegaste tarde, estaba todo descubierto. Ese es el soborno de lo general que yo te estaba diciendo. Es, quédate tranquilo, quédate cómodo. Acá está, no hay nada más por descubrir. Ya está todo descubierto. Esos límites simbólicos, lógicamente lo han hecho carne, lo han hecho físicos y nos lo han puesto hasta en la sopa, pero para limitarnos no mentalmente, sino espiritualmente. Yo vivo en una esfera, no puedo salir a ningún lado, ya está todo descubierto. La esfera también significa escasez de recursos, ¿no? Y ahí empezamos a hablar también del petróleo, de Nikola Tesla, de todos los recursos gratis que hay a disposición, de los que no se habla, de energías alternativas gratuitas y ecológicas que nadie puede desarrollar, de misteriosas desapariciones de inventores o desarrolladores que no convenían, claro. Si yo soy el dueño de ExxonMobil, no me va a convenir que vos hagas un auto agua, eso está claro, no hace falta aclararlo.
Entonces, bueno, tiene que ver todo lo que es la cartografía, las limitaciones, tiene que ver con un límite mental primero, álmico luego y espiritual al final. No tiene que ver solamente con no poder ir a la Antártida. Tiene que ver con que vos creas que tenés esa limitación. ¿Cómo conectas de una manera más profunda la exploración con lo espiritual? Has dicho que que es sobre todo desde el punto de vista espiritual que lo aplaca o lo bloquea. ¿Cómo lo conectas? Claro. ¿Cómo profundizas ese concepto? Bien, si quieren hacer un ejercicio sencillo en casa, agarren una caja, pongan un insecto y van a ver que ese insecto lo primero que hace es ir hasta las cuatro paredes. Se ve que hay algo en nuestro instinto que querramos saber los límites. Es decir, si yo te tapo los ojos y te llevo sin que vos veas a una habitación, lo primero que vos vas a hacer es intentar tantear a ver dónde está. Y por lo menos si ya ves que estás entre cuatro paredes, bueno, después ves qué pasa. Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si no existiera ese límite, ¿qué habría? ¿Habría voluntad de conocer? Hay muchísimo al respecto. Si quieren pueden buscar, sigue estando en YouTube, el almirante Richard Byrd fue a principios del siglo o a mediados del siglo un aviador que llegó por una misión estadounidense, pasó a la Antártida, la costa de la Antártida, y él en sus declaraciones dice que se encontró con territorios con recursos vastísimos que eran incluso más grandes que el territorio americano. Es decir, a mí no me parece tan extraño de pensar que te pongan un límite, pero si nos ponen límites burocráticos, si hasta hace 6 meses yo no podía irme del país, ¿no nos van a poner un límite simbólico? Es decir, me parece que el que discute eso desde la disidencia, como mínimo debería replantearse su coherencia. De última, después puede no estar de acuerdo en cuestiones técnicas y demás, pero el razonamiento, al menos, tiene que ser el mismo. ¿Por qué confiamos para algunas cosas en estas instituciones si ya han demostrado que no son científicas? Si uno cuando empieza a escarbar en los axiomas de sus paradigmas, se dan cuenta que están apoyados sobre cuestiones pitagóricas, esotéricas, cabalísticas. Perfecto, pero un buen científico revisa esas bases, esos cimientos. Y luego uno puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero como mínimo el debate tiene que darse. Si Freud planteaba que Copérnico, Darwin y él mismo fueron una herida para el espíritu del ser humano, ¿por qué nosotros no podemos indagar en eso? Entender qué quiso decir él respecto a eso. Y cuando hoy vemos que con tanta simpleza nos avasallan nuestros derechos y bastante sueltitos de cuerpo nos bajan cuestiones que son absolutamente anticonstitucionales, que no tienen nada que ver con un Estado de Derecho, y uno ve con terror cómo la gran masa lo acepta, no solo eso, sino que aceptó ser el vigilante de su propio vecino. Eso es un ensayo social tremendo como el que tuvimos en el 2020. Bueno, eso a cualquiera que se precie de despierto le tiene que llamar poderosamente la atención. O por lo Rafa, menos, ¿cuál sí. es la, o por lo menos, O por lo menos ese es mi punto de vista, digo, porque a veces me pasa que canales que a mí me gustan mucho, que quizás no tengan que ver con nuestro métier, hablan de forma muy jocosa del terraplanismo, y yo digo, pero mirá que hay que tener cojones, ¿eh? O sea, nosotros lo que hicimos fue tirar de un hilo, empezar a traernos parte del pullover, pero cuando vimos que el barquito volvió a aparecer con la cámara, no nos reímos, seguimos tirando del pullover. Nosotros no salimos de un repollo. Nosotros estamos haciendo el mismo camino que están haciendo todos los que estamos intentando comprender el mundo en el que vivimos, este mundo tan opresivo y estúpido en el que vivimos, y creemos que nuestra voluntad es justamente esa, seguir no importa qué, seguir buscando la verdad no importa qué. cuál es la quinta herida? La quinta herida, que en realidad es la cuarta, yo la divido en dos, pero para mí es el mismo fractal, que es Marx y Pasteur. ¿Y por Mm, qué te lo pongo en estos términos? Es la guerra total. Es decir, no solamente nuestro pueblo está en guerra con otro pueblo, sino que tenemos guerras de clase dentro de nuestro propio pueblo. Y el fractal que toma eso en el cuerpo humano es la teoría microbiana de Pasteur, que te dice incluso tu propio cuerpo está en guerra. Incluso hay enfermedades misteriosas que nadie puede explicar
que vos te generás a vos mismo para hacerte la guerra. Entonces es muy complicado vivir en una cosmovisión que considera como paradigma de la medicina la teoría microbiana de Pasteur. Por supuesto no es nuestro caso. Nosotros por suerte nos hemos alejado de eso. Los invito a todos a investigar la medicina germánica, por ejemplo, a Stefan Lanka. Lo digo en estos términos porque sé que estamos en Twitch y que no hay restricciones, porque en YouTube de esto por supuesto que no se puede hablar. Eso es otro mundo súper interesante que se abre y hace mucho más rica esta como visión que estamos intentando conformar. ¿Sí? ¿Quieren llamarle terraplanismo para resumir? Llámenla así, pero es mucho más complejo que eso. ¿Cómo es el universo, Rafa? Es decir, si nosotros vivimos en una tierra eh, plana o recta, eh, que sabemos un porcentaje, desde vuestro punto de vista, sabemos un porcentaje de lo que hay visiblemente, ¿no? ¿Cómo es el resto? ¿Hay universo? ¿Somos los únicos en este universo? No existe la palabra universo. Nosotros somos un universo. ¿Qué hay alrededor? Así me vas a decir que esto es como Men in Black. Me las unes ya todas. Toda la ciencia ficción. Estamos dentro de de un aula, una clase, o de una canica, o yo qué sé dónde estamos. De una taquilla. ¿Cómo es el resto del universo, Rafa? Bueno, mirá, lo que te puedo decir es que lo primero que han hecho eh, ¿sí? En la modernidad es materializar los cielos. Es decir, antes de Copérnico, si querés, antes de Galileo Galilei, los cielos era la morada de los dioses. De ahí la mitología. Era el lugar donde residían aquellas fuerzas que tenían tan influencia sobre el ser humano que dieron a la creación de la astrología, ¿sí? De la numerología, porque no podía ser casualidad que cada vez que esa lucecita, que se movía diferente al resto del cuerpo estelar, hacía determinado trayecto, terminaba sucediendo tal o cual cosa, o las cosechas se comportaban de una manera y no de otra. Es decir, en cosmovisiones anteriores, los cielos siempre estuvieron reservados al reino de los dioses. Era el mundo de lo sutil. Lo que pasa es que hoy decir esto, de que quizá el cielo que vemos no sea algo material, es un choque, lo reconozco, muy fuerte. ¿Qué hay arriba? No lo sabemos. No lo sabemos. De ahí, fíjate vos, que te hablé hoy temprano de que el conocimiento se compone de dos paradigmas. La ciencia, que solamente puede experimentar con los sentidos, y la religión, que busca el saber a partir de la verdad, así, a partir de las creencias. Entonces, ¿qué hicieron los muchachos de la ciencia? Como tenían envidia de que no podían analizar, no podían entrar en el reino de los cielos, lo materializaron. Entonces dijeron, no, la luna es una roca y Júpiter es gas. Entonces ampliaron, ¿sí? Ampliaron el margen de maniobra de la ciencia y materializaron los cielos. Ahora bien, el reino de los cielos es un lugar donde nunca se pudo acceder, donde al día de hoy no se puede acceder, donde hay videos donde han tirado, busquen Operación Fishbowl, Operación Dominique, luego de la Primera Guerra Mundial, han tirado bombas de hidrógeno a la atmósfera y se ve cómo llega un momento que el misil choca contra algo y se hace una dona así para los costados, ¿sí? Es decir, pareciera que tenemos límites. Yo no sé si son límites físicos, si son límites humanos, es decir, quizás se pueda llegar, pero no en este cuerpo que estamos acá, no lo sé. Lo que sí sé es que es una falacia asumir que como el piso que pisamos es firme, el cielo tiene que serlo. Eso es una falacia lógica, ¿sí? No porque lo que nosotros pisemos sea firme y material, lo que vemos allá arriba tiene que ser lo mismo. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que somos una pequeña porción en un universo allá lejos que se mueve. ¿Qué tal si el universo es esto que estamos pisando? El universo conocido, digo. Rafa, últimas preguntas. Desde un punto de vista tecnológico o espiritual, acabas de decir, u otras opciones, no podemos escalar hacia el cielo o pasar este mundo. Pero lo que es evidente es que entidades gubernamentales sí que tienen controlado, no sé si el cielo, pero sí el mapa
Pregunta. ¿Qué saben ellos o qué crees que saben ellos que no nos muestran y por qué lo hacen? Bien, yo creo que tiene que ver con una, una pregunta que da para cuestiones más gnósticas, si querés, que me fascinan, a mí me encantan, pero que tiene que ver con que se busca determinada puesta de sentido en este plano. Es decir, ellos quieren que la versión oficial sea la de ellos. Eso desde un punto de vista sutil. Desde un punto de vista material, creo que no hace falta, mucho menos en Hobbiton, explicar por qué pueden querer limitar el acceso a cierto conocimiento o a cierta riqueza o a cierta información privilegiada. Eso es más viejo que el mundo. Pero, por ejemplo, si vos ves, solamente para que tengan una idea de lo que podría ser una distribución desde la idea de la Tierra plana, si ustedes buscan el mapa de Gleason ahí en Google, van a ver una proyección azimutal, ¿sí? Donde la distribución de los continentes es muy parecida a la de ahora, pero simplemente que están en un plano. Y, por ejemplo, cuando ustedes ven que la punta más sur de los continentes están todas en manos inglesas, pueden empezar a comprender por qué es importante que Gran Bretaña sea la dueña de las Islas Malvinas, por ejemplo. Es decir, ellos desde las Islas Malvinas, Sudáfrica, India, Oceanía, son los que tienen el acceso a la parte externa del anillo antártico. Eso no puede ser casualidad. Ahora, ¿qué es lo que están ocultando? Algunos dicen que, como en términos informáticos, si yo sé cómo es el HTML y soy programador, sé cómo programar a mi favor también. Y de ahí que, lo que te comentaba hoy temprano, de la voluntad que ellos tienen por todas las artes esotéricas, por la astrología, por la numerología, ellos la tienen muy presente porque han comprendido el código de programación de esta Matrix y sacan provecho de eso. Sin ir más lejos, por algo existen las sociedades discretas y secretas, porque no cualquiera tiene acceso a esos atajos, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera, que por supuesto que no están abiertos para todos. Por algo será. Última pregunta. Rafa, no sé si esto es ciencia ficción, astrología o realidad, pero quisiera saberlo y ya que te tengo lo pregunto. Bueno, son dos cosas en una. Por un lado, ¿consideras que el ser humano pertenece a este planeta? Lo digo porque parece que el ser humano es el único que no sabe cómo vivir la vida. Es decir, tú a una planta no le dices, oye, por favor, planta, mira, te va a pasar, es que no tienes ni idea de planta. Te ves a un vídeo de YouTube, un tutorial de cómo hacer la fotosíntesis, porque te estoy viendo perdida, hija. Mira cómo se hace, se hace así, por favor, hazla bien. A los animalitos no le dices, oye, pues tienes que comer esto, porque esto te va a enfermar, y o sea, no va la madre detrás, oye, por favor, atiende que te estoy explicando lo que es lo que tienes que comer. Es decir, pero el ser humano sí, el ser humano es súper manipulable, súper influenciable y parece que, no lo sé, pero es la única especie en este planeta que no sabe cómo vivir y qué hacer. Y ya que te hago esa pregunta, te lo hilo con la siguiente. Si no pertenecemos a este planeta, ¿a cuál? Y me gustaría saber si consideras que hay otro tipo de especies alienígenas, monstruos, no sé, cosas por el mundo, en este planeta, habitando con nosotros. Bueno, acaba mi respuesta. Considero que no, que el ser humano no es de este planeta, pero una parte del ser humano no es de este planeta. Y me explayo un poco más. Creo que el ser humano está compuesto por 4 cuadrantes. El más denso, que es el cuerpo, la mente, el alma, inmortal. Es decir, el cuerpo es mortal. Se dice que el alma es inmortal. Pero hay una diferencia muy grande entre algo inmortal y algo eterno. Lo inmortal no tiene fin, pero tuvo un principio. Ahora bien, el espíritu, que es eterno, por definición, no tuvo inicio y no tuvo fin. Y pareciera que en estos cuerpos habita un espíritu, ¿sí?, que va acumulando información en su recorrido álmico, en sus diferentes vidas,
¿sí? Pero siempre en este plano. Y que la liberación total estaría en la patria del espíritu, en el origen, en la entrada al laberinto, que es la misma que la salida del laberinto, que es un lugar en el cual no existe el tiempo. Por eso es eterno. ¿Sí? Esa es mi forma de analizar y de entender la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo extraterrestre? El espíritu. Todo el resto forma parte de este plano. Y eso es lo que va acumulando información. Y de ahí el inconsciente colectivo. De ahí las teorías de Jung. La teoría de que de la nada sale un niño en Rusia hablando español, nunca en su vida había venido. ¿Cómo es posible eso? Bueno, se accede a un conocimiento, a un registro cultural, a un inconsciente colectivo, a partir de la acumulación de conocimiento que van haciendo todas las almas a través de sus vidas, ¿sí? Y bueno, y de ahí se va generando esa puesta de sentido que es lo que te decía hoy, que yo creo que es el objetivo final, que sigamos poniendo sentido en este plano, cuando en realidad no somos de este plano, cuando tenemos otra patria original a la que en algún momento debemos volver, a partir de la voluntad. Rafa, espectacular. Compartimos las redes sociales, no os preocupéis que en cualquier caso, porque el chat luego va muy rápido, las dejo fijas en mi Telegram para que le podáis seguir a Rafa. Cuéntanos un poquito, Rafa, mientras compartimos tus redes sociales, en qué proyectos andas metido y ya te dejo tranquilo. Después me voy a ver el show de Truman para recordar en qué mundo vivo. Bien, Bueno, dime. bien, cómo no. Bueno, me encuentran en YouTube como Sociología Mitológica, como dice ahí mi nombre, en Instagram como Rafa Currao. Luego, ¿en qué proyectos? También estoy en un canal que quiero mucho, que se llama Cuadrantes, que lo comparto con otros 3 camaradas, que es un lugar de reflexión bastante interdisciplinario, donde se suma a mi perfil, a un perfil más artístico, a uno que es médico y a otro que es docente en física. Entonces, de ese cuarteto salen cosas muy locas. Eh, Luego los invito a que se suscriban al canal de NUR para Todos, Soberbia Somos Todos, Los Hermanos Barea, Lole Arcoiris. Bueno, son todos los canales de quienes estamos de este lado del análisis. Luego se están dando en estos momentos, lo vas a poder hablar con Iru sobre todo, el 10, el sábado se va a dar un encuentro en Barcelona, ¿sí? Está todo agotado, de tierra plana, y también en Menorca el 18, así que el movimiento se está moviendo mucho y muy rápido, y por suerte cada vez somos más, pero no por una cuestión cuantitativa, me alegro, sino que porque los que ingresan se los toma, como te decía hoy, de forma 2.0. Cada uno va sumando su punto de vista, sumando su fractal, y eso va enriqueciendo el análisis de una forma que a mí me hace feliz todos los días. Así que están todos invitados a participar de todos estos canales, de los encuentros y de todo lo que se viene, que por suerte es mucho. Vale, bueno, pues yo ya me he unido. Yo trabajo la parte de la voluntad de lo individual desde un punto de vista espiritual y explorador. Muy bien. Tengo tantos conocimientos en tan poco tiempo, Rafa, que ha sido bestial. De todo corazón, espero que este ratito, esta charlita, te haya sido agradable, hayas estado a gusto. Me parece, para la edad que tienes, es bueno, o sea, sigue, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo, sigue explorando conocimientos, porque si con 33 añitos tienes este nivel, con 40, 50, te lo partes. Eh, Rafa, yo te toca hacer que está a gusto y nada, cualquier cosa que necesites hablaremos para más charlas, tratar estos temas desde un punto de vista intelectual y espiritual. O sea, es que el nivel es muy alto con cada vez que hablas intelectualmente y espiritualmente lo hilas de una manera tan bestia que es de locos. Pero que está Te gusto. agradezco tus palabras, maestro. Me sentí muy cómodo, me encantó la charla, a disposición para futuras veces y muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar en tu canal. Fue un placer muy grande y bueno, nada, acá a la orden. Un guerrero más. Nada, darle cariño, ya les he dejado fijas en mi Telegram. Así que no os preocupéis, que en Telegram a todos los invitados que voy trayendo cada día le podéis seguir. Rafa, nada, hablamos muy pronto y mucha suerte con todos estos proyectos. Dale caña, lo que sea lo que estés haciendo, igual. No cambies nada, ¿vale?
Gracias, maestro. Muchas Habla- gracias. Hablamos pronto, un abrazo, que vaya bien. Abrazo.